Relaciones entre personalidad y salud física psicológica. Diferencias según sexo-género, situación laboral y cultural nación. Tesis doctoral, autora Virginia Dresch. Índice. Capítulo 1. Introducción. Capítulo 2. Personalidad. El modelo de Theodore Millon. Capítulo 3. Relaciones entre personalidad y salud-enfermedad. Capítulo 4. Diferencias según sexo-género, situación laboral y cultura-nación en las relaciones entre personalidad y salud. Capítulo 5. Método. Capítulo 6. Resultados. Capítulo 7. Discusión y conclusiones. Capítulo 8. Limitaciones y perspectivas futuras. Capítulo 1. Introducción. Los puntos más importantes a revisar en esta tesis son los siguientes. Número 1. Analizar las relaciones entre personalidad y salud con perspectiva distinta a la tradicional. Número 2. El estudio del modelo de personalidad de Millon, las relaciones de personalidad y salud. Cabe mencionar que el uso del inventario de estilos de personalidad de Millon, MIPS, como instrumento que operativiza la medida de la personalidad normal en el modelo, permitió llegar a conclusiones que se abordan a lo largo de todo este trabajo. Número 3. Uso de psicométricos no estarán estandarizados ni publicados. Y número 4. Objetivo secundario. Verificar la influencia de las variables demográficas, sexo, género y la situación laboral y cultural de la nación. Capítulo 2. Personalidad. El modelo de Theodore Millon. Este modelo se caracteriza fundamentalmente por una visión global, comprensiva, estructurada e integrada que pretende la integración de los distintos componentes de la labor clínica, desde los principios científicos universales hasta la intervención, pasando por el estudio de la teoría de la personalidad, la clasificación de las patologías y la evaluación psicológica. Características conceptuales. Millon utilizó constructos bipolares derivados de los principios evolutivos y ecológicos que se nombran a continuación. 1. Existencia. Se relacionan con procesos de potenciación y preservación de la vida. El constructo bipolar es placer y dolor. Adaptación. Hace referencia a los procesos homeostáticos utilizados para sobrevivir en los ecosistemas abiertos. Su constructo bipolar, actividad-pasividad. Recopilación. Pertenece a los estilos de reproducción que maximizan la diversificación y la selección de atributos ecológicamente efectivos. Su constructo bipolar, hacia sí mismo o hacia los demás. Abstracción. Se refiere a la capacidad de reflexión para trascender lo inmediato y lo concreto, interrelacionar y sintetizar la diversidad, representar simbólicamente los acontecimientos y procesos, sopesar, razonar y anticipar. Su constructo bipolar es externa o interna, tangible o intangible, intelecto y afecto, asimilación e imaginación. A partir de estos principios, Millon propone que la personalidad, en su concepción más simple, puede ser entendida como la representación del mayor o menor estilo distintivo de funcionamiento adaptativo que exige un organismo o una especie particular frente a sus entornos habituales. El desarrollo de la personalidad. En esta figura se muestran los orígenes de la personalidad y cómo se van a formar los patrones de la personalidad. En primer lugar, tenemos los factores biológicos básicos. Estos se descomponen en la herencia, más los factores maternos, que pueden ser prenatales, como la salud física, la salud emocional, el estado nutricional. También tenemos los factores bioambientales. Estos integran el desarrollo neuropsicológico de la persona. Adicionalmente, tenemos los factores ambientales que están constituidos por 3 tipos de aprendizaje. El primero, por contigüidad, que está relacionado con los elementos ambientales. El segundo, el aprendizaje instrumental, tiene que ver con las consecuencias positivas o negativas de una conducta para evitarla o reforzarla. Y el tercero, el aprendizaje vicario, que tiene que ver con la observación y las acciones. Todo esto, en resumen, es lo que genera los patrones de personalidad. 2.3. La personalidad normal y la psicopatología. Para Millon, la conducta anormal
se desarrolla y se forma a través de los mismos principios y mecanismos que están involucrados en el desarrollo de la conducta normal. Lo que ocurre es que debido a diferencias en las disposiciones biológicas y en las influencias ambientales, algunas personas aprenden hábitos desadaptativos, cognitivos, afectivos y de conductas manifiestas, mientras que otras personas no lo hacen. En esta tesis se utiliza el término de personalidad normal para aquella que es flexible, que se puede adaptar a los diferentes entornos, también que tiene percepción de sí misma y de su entorno como constructiva. También debe tener patrones de conducta que promuevan su salud. Y se considera como una personalidad anormal, según Maillon, que tenga una escasa flexibilidad para adaptarse. Además, que tenga una tendencia a crear círculos viciosos. Y por último, que tenga una escasa estabilidad ante situaciones de estrés. Herramientas de evaluación clínica y de la personalidad. Maillon tiene varias investigaciones y herramientas que se pueden utilizar como se describen en este trabajo. Número 1. Inventario multiaxial clínico. Número 2. Inventario de personalidad para adolescentes. Número 3. El inventario clínico para adolescentes. Número 4. El inventario de conductas de salud. Y el último, el inventario de estilos de personalidad o MIPS, que es el que se utilizará en el presente trabajo de investigación, ya que se centra en la personalidad normal y sus relaciones con la salud. Psicoterapia sinérgica o psicosinergia. Además del desarrollo de instrumentos de medida clínica y de la personalidad, Maillon señala la importancia de generar un modelo terapéutico que permita integrar todos los distintos ámbitos que componen actualmente el campo de estudio de la personalidad. En los últimos años, Maillon ha centrado su interés en desarrollar y defender el concepto de psicosinergia, partiendo de la idea de que las personas son un sistema integrado en el dominio de la psicología, que han evolucionado a través de los milenios como entidades naturales en términos concretos. Podríamos decir que psicosinergia significa, número 1, integrar teorías conceptuales de las que puedan derivar proposiciones deductivas. Número 2, llevar a la construcción de una taxonomía coherente en el dominio del sujeto. Número 3, poseer una serie de instrumentos empíricamente orientados que puedan identificar y cuantificar los constructos taxonómicos. Número 4. Producir técnicas de intervención dirigidas al cambio que vayan en consonancia tanto con la teoría dada como con la metáfora integradora que se halla en el origen de la personalidad misma. Capítulo 3. Relaciones entre personalidad y salud-enfermedad. La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Además, la OMS explica que dentro del contexto de la promoción de la salud es considerada no como un estado abstracto, sino como un medio para llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas llevar una vida individual, social y económicamente productiva. Es decir, es un recurso para la vida diaria, no es el objetivo de la vida. Se trata de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas. Actualmente, los problemas sanitarios fundamentales ya no proceden de las enfermedades infecciosas como antes, sino de las enfermedades crónicas que se desarrollan, persisten y vuelven a aparecer durante un largo periodo de tiempo. Como podemos observar en la tabla, de la comparativa de las causas principales de muerte en Estados Unidos de América entre 1900 y 1997, nos daremos cuenta que las enfermedades crónicas han pasado a ocupar los primeros lugares. Este cambio sustancial en las causas de muerte ha hecho que el foco de atención pasara a las enfermedades crónicas, sobre todo porque mientras las enfermedades infecciosas son causadas por agentes patógenos externos, las enfermedades crónicas se caracterizan por su origen multifactorial, donde el comportamiento y el estilo de vida individual juegan un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad. La evidencia, cada vez más presente, de que los factores psicosociales están estrechamente relacionados con el desarrollo de las enfermedades, sobre todo las crónicas, pero también las infecciosas, ha dado lugar al surgimiento y fortalecimiento del modelo biopsicosocial en la segunda mitad del siglo XX. El modelo biopsicosocial sostiene la idea de que los procesos biológicos, psicológicos y sociales
están integral e interactuadamente implicados en la salud y en la enfermedad. A raíz de la aparición del modelo biopsicosocial, en el campo de la psicología se ha creado un área de estudio propia para investigar acerca de qué procesos psicosociales están implicados en la salud de los sujetos, la psicología de la salud. La psicología de la salud fue reconocida oficialmente como campo específico de la psicología en el año de 1978. Teniendo en cuenta los cambios sustanciales en lo que se refiere a la salud y enfermedad de las personas puestas de manifiesto por el modelo biopsicosocial, la psicología de la salud surge con el objetivo de unir dos grandes áreas de la ciencia, lo que es fundamentalmente biológico, que ha estado bajo el dominio de la medicina, y lo específicamente psicológico, estudiado por la psicología. La influencia de la personalidad en la salud. El interés por determinar la influencia de la personalidad sobre la salud de las personas no es reciente. Ha estado presente desde hace más de 2000 años, lo que sugiere que algo de verdadero debe haber en el vínculo entre estas variables. Sin embargo, quedan todavía muchas preguntas por contestar, como por ejemplo, ¿la personalidad está asociada a ciertos patrones de respuesta psicofisiológica? ¿Personalidades diferentes se hallan inextricablemente asociadas a enfermedades diferentes? ¿De qué depende que de entre todas aquellas personas que poseen el marcador genético de determinada enfermedad, solo alguna de ellas desarrollen la enfermedad y otras no? ¿Qué factores biopsicosociales predisponen o interactúan con la fisiología del organismo para poner en marcha el proceso desencadenante de la enfermedad? La primera hipótesis científica de la que se tiene conocimiento propone que existe una relación entre personalidad y salud-enfermedad y es formulada por Dunbar en 1943. Partiendo de los descubrimientos de la psicosomática, el autor desarrolló la noción de que las respuestas habituales que las personas exhiben como parte de sus propias personalidades están relacionadas con enfermedades específicas. A partir de una revisión de los estudios publicados entre 1945 y 1984, Friedman y Cayley en 1987 proponen los siguientes posibles vínculos entre personalidad y enfermedad. La enfermedad produce cambios en la personalidad, los hábitos no saludables, las influencias directas de la personalidad, lo biológico como variable adyacente, las conductas de enfermedad y las múltiples influencias. Schultz y Rittenhouse en 1990 proponen tres posibles modelos de conexión entre personalidad y enfermedad. El modelo en que la personalidad induce una hiperreactividad, el modelo de la predisposición constitucional y el modelo de los comportamientos peligrosos. Contrada, Kate y O'Leary en 1999 proponen tres importantes puntos de entrada para el estudio de las relaciones entre salud y la personalidad. La personalidad puede ser estudiada en relación con trastornos físicos, en los procesos que culminan en trastornos físicos, en factores que influyen sobre la utilización de la atención sanitaria y sus resultados. Además, la personalidad puede influenciar el bienestar físico a través del uso y eficacia de medios formales e informales para detectar y tratar problemas de salud. En este sentido, la personalidad no puede contribuir directamente en la iniciación o progresión de la enfermedad, sin embargo, puede alterar su curso y resultados. Por otro lado, Burchon-Schweizer en 2002 destaca la importancia de diferenciar la perspectiva psicosomática de la epidemiología en la investigación sobre personalidad y salud-enfermedad. Personalidad y enfermedades, indicadores de salud específicos. La mayor parte de los estudios empíricos llevados a cabo hasta el momento intentan analizar la personalidad asociada a una enfermedad o marcador de salud específicos. Vollard y Torgensen 2002 proponen configuraciones de los factores básicos de la personalidad representados por una tipología. El estudio llevado a cabo por los autores, con 683 estudiantes universitarios, analiza si los 8 tipos de personalidad propuesta, como aparecen en la tabla, están relacionados con las conductas de riesgo para la salud. Los resultados del estudio de Vollard y Torgensen
demuestran que los impulsivos, hedonistas e inseguros son particularmente propensos a entablar múltiples comportamientos de riesgo: consumo de tabaco, alcohol y drogas, actividad sexual sin protección, etc. Mientras que los tipos escépticos y melancólicos se abstienen de este tipo de comportamiento. La conclusión general del estudio es que los tipos de personalidad son muy útiles para percibir los comportamientos de riesgo para la salud. También se han encontrado estudios que asocian la personalidad al sistema inmune. Asimismo, se han encontrado estudios que asocian la personalidad con enfermedades específicas, como el asma, enfermedades gastrointestinales, enfermedades renales, fatiga, dolor crónico, adherencia al tratamiento del VIH-Sida, artritis reumatoide, enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer han recibido mayor atención por parte de los investigadores, probablemente porque son las enfermedades que encabezan los rankings de morbilidad y mortalidad en prácticamente todos los países. Hirokawa, Nagata, Takatsuka y Shimizu en 2004 han analizado si los niveles individuales de racionalidad-antiemocionalidad son un rasgo de personalidad firmemente predictivo del cáncer y las enfermedades cardiovasculares, en un estudio epidemiológico con 36.990 japoneses. El estudio revela que los sujetos con altos niveles de rasgos de personalidad, racionalidad, antiemocionalidad presentan un incremento en el riesgo de morir de cáncer. En 1981, Mason sintetiza las características psicológicas que los pacientes con cáncer tienen en común. Estas son: tienen dificultades con las descargas emocionales y tienden a ser inhibidos y represivos. Los que presentan un rápido desarrollo de la enfermedad son más defensivos y demasiado controlados que los pacientes con un lento desarrollo de la neoplasia. A diferencia de otras personas de 3 grupos de control, los enfermos de cáncer recuerdan a sus familiares como no implicados, fríos o no participativos en sus experiencias emocionales tempranas. Utilizan mucho la negación y la represión. Se nota una expresiva descarga emocional, aunque menos común, en una alta proporción de pacientes con cáncer en comparación con sujetos control. Se describen como incapaces, sienten que sus hermanos fueron preferidos y expresan una manera de ser alienada, solitaria y negligente. No es la pérdida y la depresión que solo redundan en cáncer, y sí la combinación de acontecimientos vitales en un particular ego defensivo y estilo de afrontamiento. A continuación, se enlistan las hipótesis más comúnmente estudiadas en lo que concierne a los factores psicosociales que contribuyen al cáncer de mama, citadas por McKenna en 1999 en su metaanálisis de 46 estudios publicados entre 1970 y 1996. Experimentan elevados sentimientos de ansiedad y depresión. Provienen de entornos familiares sin apoyo. Tienen un estilo de personalidad conflictivo, de evitación. Son pasivos, no competitivos, tolerantes y armonizan las interacciones personales. Utilizan la negación y la represión como defensas psicológicas. Tienen dificultades para expresar ira o resentimiento, personalidad tipo C. Pueden ser descritos como extravertidos. Han experimentado un excepcional número de acontecimientos vitales duros y estresantes. La presencia de estrés en una vida particular puede también agravar y actuar como un catalizador de la influencia de los rasgos de personalidad que están hipotéticamente asociados a la enfermedad. Han sufrido de separación o pérdida de algo o alguien que les es significativo. Bruchon, Schweitzer y Quintard en 2001 sugieren que las futuras investigaciones deberían basarse en vías todavía poco exploradas, sobre estudios que consideren la personalidad como una variable subyacente o medidora de los procesos de salud de enfermedad. Capítulo 4. Diferencias según sexo-género, situación laboral y cultura-nación en las relaciones entre personalidad y salud de enfermedad. Diferencias según sexo-género. En salud. El determinante más crítico para la salud de hombres y mujeres se refiere a la interacción de ambos factores, sexo y género. La salud de mujeres
y hombres es diferente y es desigual. Es diferente porque hay factores biológicos, genéticos, hereditarios, fisiológicos, etc., que se manifiestan de forma diferente en la salud y en los riesgos de enfermedad. Y es desigual porque hay otros factores que en parte son explicados por el género que influyen de una manera injusta en la salud de las personas. La paradoja mortalidad-morbilidad dice o nos habla del hecho de que las mujeres viven más pero tienen peor salud. Cuando se empareja a hombres y mujeres, según otras variables demográficas como pueden ser estado civil, situación laboral, edad, tipo de contrato laboral, etc., las diferencias de salud entre sexos resultan insignificantes. Las diferencias de acuerdo a la personalidad, podríamos tomar el caso de Costa, Terraciano y Madrid del 2001. Dice que las mujeres se diferencian en que son más emocionales, más amables, altruistas, afectuosas y amistosas en sus relaciones con los demás y experimentan de manera más profunda y diferenciada los estados emocionales, tanto la felicidad como la desdicha. En cambio, los hombres se distinguen en que son dominantes y socialmente destacados, y son curiosos intelectualmente, buscando activamente ideas nuevas y poco convencionales en el terreno mental. Maillon, en su modelo de personalidad, dice que hay diferencias de sexo-género, ya que el hombre se muestra más individualista mientras que la mujer se muestra más protectora. Diferencias según cultura-nación. En salud, las enfermedades crónicas y los accidentes causan más morbilidad y mortalidad en los países industrializados que en los países en desarrollo. Las diferencias culturales en salud son producidas básicamente por las conductas adoptadas por las diferentes naciones o culturas que pueden poner en riesgo la salud. En cuanto a personalidad se refiere, el modelo más utilizado para este estudio es el modelo de los 5 factores. La universalidad de la estructura proporciona una razón para sospechar que otros aspectos de la personalidad, el desarrollo, la herencia y los correlatos también pueden ser generalizables a través de las culturas. McCrane y Terraciano entienden que hay 3 maneras en que la personalidad de las culturas pueden ser conceptualizadas, a través de las actitudes, del carácter nacional y de la personalidad agregada. Diferencia según la situación laboral. Esta se refiere al lugar que el sujeto ocupa en el mercado, que puede ser tener un trabajo fuera del hogar, dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar, estar en paro, haberse jubilado o estar apartado del trabajo por motivos de salud, discapacidad total o parcial. Se compara la salud física y psicológica de hombres y mujeres según su situación laboral. Y se encontró que las amas de casa son las que tienen la peor salud. Y en segundo lugar, las personas que están en paro, no importando si son hombres o son mujeres. A modo de resumen, el sexo no es el factor más relevante en la morbilidad o mortalidad de hombres y mujeres, ya que hay otras variables que son las que pueden hacer realmente la diferencia en estas variables. El sexo como factor de personalidad. Lo más relevante que se encontró es que las mujeres primero van a satisfacer las necesidades de los demás, en cambio los hombres van a satisfacer primero sus necesidades propias. En cuanto a las culturas relacionadas histórica y geográficamente, se ha demostrado perfiles de personalidad semejantes. El hecho de realizar un trabajo remunerado, reproductivo, como tareas del hogar o estar en paro, puede ser una fuente de influencia sobre la salud de quien los desempeña. Es por eso que podemos decir que la situación laboral de una persona afecta su salud. Ahora toca el turno de trabajar con la investigación empírica, es decir, el método y luego los resultados que arrojan el utilizar los instrumentos de medida para índices psicométricos que se están visualizando o elaborando en esta tesis doctoral. Te quiero mencionar que la muestra es para 3 países, España, Brasil y Portugal. Y mira, tiene un objetivo principal, es el de analizar los índices psicométricos de instrumentos de medida en países que aún no están autorizados o estandarizados.
Entonces, como la investigación se centra en Brasil, Portugal y España, hay cuestionarios o instrumentos que aún no son compatibles para esas tres poblaciones, para esos tres países. Por ejemplo, en Brasil, el inventario de estilos de personalidad de Millon no está estandarizado, lo mismo que el de la escala de autoestima de Rosenberg. Además, el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad, con sus siglas en inglés ISRA, en su versión reducida, tampoco está estandarizado. Y no podemos dejar de mencionar que el cuestionario de la medida de las dolencias físicas también no está estandarizado en Brasil. En España se han creado o construido la gran mayoría de cuestionarios, pero, ¿sabes? El del cuestionario de la medida de dolencias físicas aún no hay autorización para emplearlo ahí. Lo mismo el del inventario de situaciones y respuestas de ansiedad, que le vamos a llamar de ahora en adelante ISRA. Es en su versión reducida, aún no se encuentra estandarizado. Y bueno, también en Portugal resulta que el MIPS, que es el de personalidad de Millon, el ISRA, el de autoestima de Rosenberg y el de la medida de las dolencias físicas no se encuentran estandarizados. Pues bien, dentro de los objetivos de esta investigación se focaliza en que primero sean compatibles todos los cuestionarios, todos los instrumentos para que funcione en una muestra de las tres poblaciones. Otro objetivo es el de que las relaciones entre las variables de personalidad e indicadores de salud física y psicológica sean adecuadas y lo que represente una muestra en un país se pueda utilizar en otro. Entonces, si las variables demográficas, sexo, género, situación laboral y cultural nación se modulan para las relaciones entre personalidad y salud. Dentro de los instrumentos que están estandarizados para España se encuentra el MIPS, que es el inventario de estilos de personalidad Millon, el ISRA, que es el inventario de situaciones y respuestas de ansiedad. Y podemos decir que la escala de autoestima de Rosenberg, el RES, en su versión actual, la que está reducida aún no está estandarizada. Y lo mismo el cuestionario de dolencias físicas, en su versión original. La nueva versión, la reducida, no se encuentra estandarizado. El estudio de personalidad, el de Millon, está estandarizado y basándose en esa estandarización tanto para Estados Unidos como España, podemos predecir que se va a permitir el uso como medida de las variables empleadas para la población española, portuguesa y brasileña, así como también podemos predecir que las variables más adaptativas se asocian con mejor salud física psicológica y las menos adaptativas con peor salud física psicológica. En diapositivas más adelante vamos a trabajar sobre la consistencia o lo que describe el inventario de personalidad de Millon. Por ahorita te puedo adelantar que se trata de un cuestionario de 180 ítems. Y mira, se pueden trabajar como una dualidad, aspectos como modificación, acomodación, como individualismo o como protección. Otro tema que se puede identificar ahí muy claro es el de la discrepancia o el conformismo, el pensamiento o el sentimiento. Como puedes ver, son como partes que se encuentran unas con otras. Por ejemplo, el de la insatisfacción con la concordancia o el del sometimiento con el control. Todos esos conceptos se encuentran en el cuestionario para arrojar resultados sobre modelos cognitivos, metas motivacionales y, sobre todo, índices de control. Se analizaron otros datos como la diferencia entre sexos, la situación laboral y las diferencias culturales en la salud que nos ayudan a predecir que las variables sexo, género, situación laboral y cultura nación
modulan las relaciones entre personalidad y salud. Para esto, encontramos que las diferencias entre sexos son panculturales, y respecto a la salud, los aspectos biológicos no son los únicos responsables de las diferencias. Dentro de la situación laboral, los estudios son escasos, pero sí podemos afirmar que la situación laboral afecta la salud física y psicológica de los individuos. Y dentro de las diferencias culturales en salud, se deben a las conductas de riesgo o de salud adoptadas por las diferentes culturas. Vamos a hacer una breve descripción de los instrumentos de medida de las variables utilizadas en la investigación. El inventario de estilos de personalidad de Millon, con sus siglas en inglés MIPS, es un cuestionario compuesto por 180 ítems, donde el sujeto debe determinar si le son aplicables con respuestas falso o verdadero para cualquiera de las preguntas. El otro instrumento es el inventario NEO de personalidad revisado, por sus siglas en inglés NEO-PIR. Es un cuestionario que se compone de 240 ítems, donde el sujeto va a determinar sus respuestas en 5 categorías o 5 elementos, como total desacuerdo, desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Y otro instrumento es el inventario factorial de personalidad, sus siglas en inglés es IFP, y este consiste en un inventario factorial de 155 ítems, donde se evalúa al individuo en 15 necesidades o motivos psicológicos. Otros de los instrumentos que se utilizaron en esta investigación son los cuestionarios de medida de la salud psicológica. En estos vamos a mencionar al inventario de situaciones y respuesta de ansiedad, por sus siglas en inglés IRRA, y consiste en evaluar la disposición que tienen las personas a experimentar y padecer ansiedad y la cantidad de ansiedad que experimentan en una situación concreta. El cuestionario de autoestima de Rosenberg, por sus siglas en inglés RES, evalúa la valoración positiva o negativa que una persona tiene de sí misma. Y el cuestionario de satisfacción personal valida las medidas de percepción, bienestar o satisfacción, donde los sujetos valoran su satisfacción personal. Ahora bien, vamos a hablar de los cuestionarios de la medida de la salud física. Ya mencionamos los de la salud psicológica, también ya mencionamos los instrumentos que se ocuparon para la medida de las variables, y pues bueno, ahorita toca el turno a los de la salud física. Y en estos se encuentran el cuestionario de dolencias físicas. Aquí se consultan las dolencias físicas más comunes como el dolor de cabeza, de espalda, los mareos, vómitos, etc. Y el cuestionario de salud percibida, donde se pide a los participantes que evalúen su salud física para que indiquen como una medida válida de la salud física predominante. Llegó el momento de presentar los resultados de la investigación. En el estudio 1 se presentan los análisis previos que permiten comprobar si los instrumentos reúnen las condiciones psicométricas necesarias para medir las variables y continuar con los análisis siguientes. Es decir, que se revisaron todos los cuestionarios, tanto de las medidas de la salud física, las medidas de salud psicológica, así como los instrumentos que miden todas las variables para que sean compatibles en las 3 naciones. Y bueno, en el estudio 2 se analizaron las relaciones entre personalidad y salud para España, Portugal y Brasil, con el objetivo de identificar cuáles son las variables de personalidad que se relacionan con salud física psicológica y analizar el perfil de la personalidad en un grupo con buena salud y otro con mala salud. Y en el estudio 3 se repiten los análisis del estudio previo, el 2, para cada país, pero ahora separados por sexo en primer momento y situación laboral en segundo término. En esta diapositiva se muestra los resultados que son el producto de toda la recopilación de datos en una muestra de más de 1.300 sujetos o individuos de las 3 naciones, en donde podemos verificar que las relaciones entre personalidad y salud sí coinciden para las muestras española, portuguesa y brasileña. El aplicar
los cuestionarios como el NEO, en donde tiene categorías de neuroticismo, de amabilidad y otros, ayudan a identificar esas relaciones de personalidad. También los conceptos de los que se compone el MIPS, el Inventario de Personalidad de Millon, también nos ayudan a comparar las características y diferencias de los seres que se trabajaron de estas tres naciones. Te puedo mencionar que el neuroticismo tiene un nivel alto en las tres naciones. En Brasil, la sumisión tiene un nivel bajo, y en Portugal, la extraversión tiene un nivel tolerable o medio. En esta diapositiva se muestra los resultados que son el producto de toda la recopilación de datos en una muestra de más de 1.300 sujetos o individuos de las tres naciones, en donde podemos verificar que las relaciones entre personalidad y salud sí coinciden para las muestras española, portuguesa y brasileña. El aplicar los cuestionarios como el NEO, en donde tiene categorías de neuroticismo, de amabilidad y otros, ayudan a identificar esas relaciones de personalidad. También los conceptos de los que se compone el MIPS, el Inventario de Personalidad de Millon, también nos ayudan a comparar las características y diferencias de los seres que se trabajaron de estas tres naciones. Te puedo mencionar que el neuroticismo tiene un nivel alto en las tres naciones. En Brasil, la sumisión tiene un nivel bajo, y en Portugal, la extraversión tiene un nivel tolerable o medio. Aquí en esta diapositiva mostramos los resultados de la relación entre personalidad y salud según sexo en España, Portugal y Brasil, en donde podemos ver que las mujeres en España presentan un alto índice de neuroticismo según el inventario NEO o el instrumento NEO. Pero mira, en esta muestra se utilizaron mujeres y hombres, y las mujeres se les preguntaron de entre edades de 18 a 65 años y tienen ocupación o están en paro y son amas de casa. Y de los hombres se analizaron a todos, los que están ocupados, que tienen trabajo, o los que están en paro, y presentando resultados interesantes con las muestras o los ítems que tiene el inventario de personalidad de Millon, porque habla que son muy extrovertidos versus controvertidos. En los países de Portugal y Brasil hay sumisión en las mujeres, y en los hombres son más pensativos que sentimentales. Cuando se realizó la muestra para obtener la relación entre personalidad y según la relación laboral o cultural, pues nos encontramos que en España el neuroticismo ocupa un nivel alto en el estudio del NEO, y también con los ítems que se analizan para el MIPS en Portugal y Brasil arrojan resultados muy interesantes, en donde los profesionistas como gerentes o independientes, como los prestadores de servicios, como los médicos, profesionistas de la salud o de la construcción, o simplemente los que no tienen nada, o como que son taxistas, o los que se encargan de la basura, pues su situación laboral les afecta profundamente, en gran escala, la salud. Y dentro de la personalidad se asemejan, según los resultados de esta aplicación de instrumentos de medida, se asemejan en las tres naciones, que la situación laboral cultural afecta inmediatamente a su salud
y sobre todo en su personalidad. A modo de resumen te quiero comentar que los factores del NEO, este instrumento de medición de la personalidad, tienen puntual atención en el neuroticismo, en la extraversión, en la apertura, amabilidad y responsabilidad. Así como también te quiero decir que hay escalas del MIPS. El MIPS es el inventario de personalidad de Millon, como ya lo habíamos trabajado anteriormente. Dentro de esas escalas las podemos numerar como desde el 1A, 1B, 2A, 2B y así sucesivamente hasta el 12A, 12B, dentro de lo que destacan conceptos como la expansión, preservación, como la sistematización, automatización o el retraimiento y la sociabilidad. O también se pueden destacar la sensación y la intuición y el pensamiento o el sentimiento, entre otros. Gracias por tu atención. Capítulo 7. Discusión y conclusiones. Análisis psicosométrico de los instrumentos. Predicción 1. El análisis de los índices psicosométricos del MIPS, consistencia interna, validez interna y validez externa convergente, y de los demás instrumentos, consistencia interna, permitirá su uso como medida de las variables empleadas en esta investigación en población española, portuguesa y brasileña. Considerando que las propiedades psicométricas de los instrumentos son adecuadas, es decir, el criterio de validez y la estructura interna son apropiadamente las mismas en la cultura original y en las nuevas culturas estudiadas, se puede decir que los instrumentos utilizados son aplicables tanto por su validez de constructo como su transculturalidad. Relaciones entre personalidad y salud. Predicción 2. Las variables de personalidad más adaptativas estarán asociadas a más salud física psicológica, mientras que las variables de personalidad menos adaptativas estarán asociadas a una peor salud física psicológica. El factor neuroticismo se relaciona positiva y significativamente con todas las escalas del MIPS que resultaron estar asociadas a menos salud. Preservación, adecuación, intuición, sentimiento, indecisión, discrepancia, sumisión y descontento. Además, las escalas expansión, sistematización, sociabilidad, decisión y dominio, que están asociadas a más salud, están relacionadas negativa y significativamente con este factor. Por otro lado, el factor extraversión, que resultó asociado a más salud en la muestra española y la bibliografía previa analizada, está relacionado significativa y directamente con las escalas expansión, modificación, extraversión, sociabilidad y decisión del MIPS, que resultaron estar asociadas a más salud. Asimismo, las escalas del MIPS, preservación, adecuación, introversión, indecisión y sumisión, asociadas a menos salud, están relacionadas inversa y significativamente con el factor extraversión. Por último, el factor responsabilidad, asociado a más salud en la muestra española, está relacionado positiva y significativamente con las escalas del MIPS, expansión, modificación, sistematización y decisión, mientras que las escalas del MIPS, preservación, adecuación, intuición, discrepancia, sumisión y descontento, están relacionadas negativa y significativamente con este factor. Cabe resaltar que tanto el factor neuroticismo como las escalas expansión y preservación, que presentan correlaciones altas, positivas en algunos casos y negativas en otros entre sí, son variables que representan un coeficiente R de magnitud elevada. Esto podría indicar que la forma como uno afronta el ambiente que le rodea, es decir, con optimismo y determinación o con negativismo y resignación, tiene un impacto significativo en la percepción del estado de salud. La asociación negativa entre neuroticismo y salud que se ha encontrado corrobora los resultados de los estudios analizados. Neuroticismo está significativamente asociado a una pobre calidad de vida y la responsabilidad y la extraversión con una buena calidad de vida, que a su vez está relacionada con una adherencia al tratamiento. En resumen,
Tomando como base los resultados obtenidos de la muestra española, portuguesa y brasileña, se considera que el MIPS es un instrumento apropiado para analizar la asociación personalidad-salud, ya que nos proporciona más detalles sobre la personalidad de forma integrada, en 3 campos de fundamental importancia para esta materia: las metas motivacionales, cómo uno afronta su entorno; los modos cognitivos, cómo uno busca y procesa la información que recibe del entorno; y los comportamientos interpersonales, es decir, cómo se relacionan con los demás. Diferencias según sexo, género, situación laboral y cultura-nación. Predicción 3. Las variables sexo, género, situación laboral y cultura-nación modularán las posibles relaciones entre personalidad y salud encontradas en la predicción 2. Tomando los datos de las 3 muestras estudiadas en conjunto y volviendo a la predicción establecida, podemos concluir que la situación laboral modula las relaciones entre personalidad y salud, y además que esta modulación difiere según el sexo y la cultura-nación estudiada. Además, se manifiesta en todas las muestras que hay menos asociación entre personalidad y salud en los hombres empleados por un lado, y que la situación de parados, sobre todo en los hombres, hace con que la personalidad cobre especial importancia para la salud. Capítulo 8. Limitaciones y perspectivas futuras. Limitaciones. El rango utilizado fue de adultos en zonas específicas de cada país. No podemos afirmar en ningún caso que se tratan de muestras representativas de cada población. Es necesario ampliar la recogida de datos a otras zonas de cada país, aplicando el procedimiento de muestreo para que se puedan generalizar los resultados y conclusiones alcanzadas. Medida física predominante. Se ha utilizado un autoinforme para las dolencias físicas y una escala tipo Likert para la percepción del estado de salud. Como se describió en el capítulo 5, los estudios previos demuestran que la percepción de salud es una medida fiable. Perspectivas futuras. Con respecto a los objetivos que se plantean en el futuro, se recomienda incluir medidas objetivas de salud, como pueden ser los marcadores del sistema inmune, la tensión arterial, el ritmo cardíaco, pruebas que confirmen el diagnóstico de las dolencias, enfermedades, etc. Además de medidas subjetivas que coincidan con las objetivas, y a continuación si los rasgos de personalidad asociadas son los mismos o difieren según el tipo de medida de salud que se utiliza, incluyendo muestras clínicas, pacientes diagnosticados con enfermedades cardiovasculares, cáncer, gastrointestinales, enfermedades respiratorias, etc. También es importante analizar los acontecimientos vitales asociados al inicio de la enfermedad, por ejemplo, la pérdida de un familiar o persona importante, la pérdida del empleo u otros eventos de igual importancia en la vida de las personas. Además, se recomienda emplear el modelo de ecuaciones estructurales de Yoreshkov y Sorbov de 1993. El objetivo es analizar si hay relaciones de causalidad entre personalidad y salud, y si alguna variable adyacente podría estar explicando las relaciones entre ambas variables.